Yo nací en Sarmiento. Todos conocen aquí en Comodoro lo que es Sarmiento, pero muy pocos conocen lo que era Sarmiento. Sarmiento era un pueblo muy pequeño. Todavía el petróleo no había llegado a incidir en la conformación, en la característica social y cultural del pueblo, ni comercial. De modo que tuve una infancia maravillosa, una infancia poderosa, diría mi hijo, y eso creo me marcó para toda la vida en relación a que esa infancia ha determinado muchas de las cosas que después hice, desde jugar al fútbol primero hasta dedicarme a escribir o a pintar, a dibujar, a hacer teatro, y siempre he tenido presente que mi infancia ha sido esa especie de primera patria y que no la he perdido nunca, incluso ahora. Luego estudié 4 años de secundario aquí en Comodoro. Conozco muy bien Comodoro. Para Sarmiento, Comodoro es el lugar al que hay que ir. De modo que decir Sarmiento, decir Comodoro para mí es casi lo mismo. Ese fue el espacio de mi formación hasta mi juventud, donde definí lo que quería hacer el resto de mi vida, que era dedicarme a algo artístico. Sentía que mi esencia era artística y dentro de lo artístico sentía que mi esencia pasaba por la poesía y también por el dibujo, cosas que hice durante por lo menos 15 años. Pero el teatro aparecía en cuentagotas, en dosis, como toreándome, como diciéndome acá estoy, no me ves. Pero como nunca, o por mi timidez, o porque nunca me sentí alguien histriónico, no me acerqué al teatro desde la actuación, sino desde la mirada. Y llegué, digamos, de la manera más sencilla. Tenía alumnos y les propuse hacer obras, sí. Y lo primero que hicimos fue una obra de mimos. Yo recordaba mucho en La Plata haber visto a Escobar y Lerchundi, mimos memorables, esa pareja de mimos argentinos. Y de alguna manera no los copiamos, pero sí adoptamos un montón de movimientos que ellos hacían. Y participaron como 50 alumnos. Y además el profesor Caroli Williams hizo las escenografías con sus alumnos de plástica. Fue algo maravilloso, fue en el año 81. Bueno, ahí creo que se me inoculó diríamos así, el teatro de una manera que ya después no pude dejar de pensar en hacer algo en relación a lo teatral. Seguí con otros alumnos, bueno, todos fueron intentos fallidos, porque en un pueblo ni siquiera había teatro entonces. No había profesores de teatro, de modo que era todo muy, muy difícil. A lo máximo que uno podía aspirar era o a leer algunas obras a través de los libros, o cuando se viajaba o a Comodoro o a Buenos Aires, ver obras de teatro. Y para nosotros el teatro era el teatro itinerante patagónico, que aquí teníamos un ejemplo maravilloso que era Alfredo Sadi, Claro, sí, el que radioteatro. convocaba a 500 personas por obra, incluso más. De modo que la idea de hacer teatro en un pueblo estaba muy lejos de hacer un teatro vanguardista o de ruptura. Así que las primeras obras que escribí las escribí para los chicos, con algo de naturalismo, con mucha imagen, con objetos. Y posteriormente, por celebrarse 25 años de la escuela donde había terminado mi primaria, nos reunimos exalumnos, ex maestros, padres, y entre muchas cosas que se hicieron para el festejo decidimos hacer una obra de teatro que se llamó Los Recuerdos. La dirigí, no porque yo quisiera, sino porque me dijeron dirigíla, y bueno, ahí me pusieron, yo actuar no iba a actuar, y hicimos muchos sketches, y fue un éxito total, tanto que nos pidieron que la repitiéramos. Y bueno, yo creí que me despedía del teatro con el asado que se hizo para decir, festejamos los 25 años de esta escuela de manera teatral y maravillosa. Y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos un grupo de teatro? Bueno, y ahí
pudrió todo, digamos. Y armamos el grupo y yo tuve que empezar a escribir las obras. Ni siquiera nos preguntamos, nadie se preguntó, era como que era tácito que yo debía escribir las obras. Una cosa rara, porque todos me conocían en ese rol, ¿no?, de escritor. Y así fue, escribimos obras naturalistas, hasta que, bueno, después nos dimos cuenta que podíamos en el pueblo tentar escribir o hacer un teatro un poquito más estilizado, y lo hicimos. Es que ese creo que es el salto importante, ¿no? Porque un poco a partir de muñecos o Sí, con anterior. el tragaluz. Pintura viva creo que fue... Pero hay un salto ahí entre poder hacer o tener en cuenta qué es lo que pasa con los grupos todo el tiempo, ¿no? Las expectativas del lugar donde está y las expectativas del propio grupo y los circuitos nacionales, ¿no? Y las posibilidades de ir a festivales, a fiestas y cómo Claro. equilibrar las dos cosas. Claro. O sea, que ustedes lo lograron, eso. Sí, a nosotros nos vino muy bien participar del encuentro provincial, porque pudimos ver muchas obras y además obras invitadas que venían de afuera, y fue para todo el grupo, que era un grupo amplio, después se fue achicando un poco, ver un teatro muy diverso, desde teatro naturalista hasta un teatro de proyección, de vanguardia, con obras nuevas, con propuestas nuevas. Y como se dice habitualmente, nos abrió los ojos, la cabeza, toda la expectativa que nosotros habíamos puesto en ese grupo. Y tanto fue así que con la segunda obra, que dijimos la sacamos del escenario, la hacemos en el piso, porque transcurría en una aldea con habitantes, bueno, de pueblos originarios, nos dimos todas las libertades. Era prácticamente una cancha de fútbol donde los actores se podían mover, corrían, hacían de todo. Eso es de una gran libertad. Y a partir de ahí creo que las libertades siguieron y nunca volvimos ni al naturalismo ni a pensar en los espectadores, ¿no? Después, claro, cuando uno lee a los grandes autores que han en fin, trabajado con actores y han marcado no sé, una escuela como Grotowski, que dice que él no aceptaba más de un número determinado de espectadores, uno ahí se da cuenta, ¿no? Él exigía que fueran pocos espectadores y nosotros estábamos preocupados porque iba poca gente. Son las paradojas. Bueno, después seguimos trabajando año a año. Debo decir paralelamente que yo seguí escribiendo poesía, narrativa, intenté escribir una novela fallida, seguía dibujando, seguía colaborando con una revista que tenía Alejandro Aguado acá en Comodoro, que todavía existe en su segunda época, que en aquel momento era Duendes del Sur, ahora es La Duendes. Hacía historieta, guiones de historieta, de modo que era muy polifacético, y también eso enriquecía la tarea teatral. Y en el año 98, por cuestiones personales, por lo difícil que era llevar adelante un grupo de teatro, era imposible vivir del teatro, bueno, decidí hablar con el grupo y llegar hasta ahí, ¿no? Con mucha pena, lo digo, mucha pena, pero fue así. La realidad se impuso y no hubo vuelta atrás. Lo que me gustaría agregar es que todas las obras fueron pensadas desde un nosotros. Porque para escribir poesía uno puede pensarla desde un yo, pero para escribir teatro, para mí era una ruptura salir del espacio cerrado, ¿no?, del cuarto propio, y enfrentarse con el público y compartir una obra como si fuera algo ritual. Era hablar de algo común. Entonces todos los temas que tratamos en las obras eran problemáticas o de la época o del lugar, y tal vez si lo relacionamos con algo que vos mencionaste, que Desesperando puede tener nuevas lecturas, es porque siempre estábamos pensando en cosas que nos ocurrían a todos.
y no particulares, sino generales, Claro. que incluso podían ocurrir y ocurren en cualquier país del mundo. Eso también hacía que el espectador se asociara tanto a la obra. Uno esperaba Creo que también sí, esas creo que obras, sí. ¿no? No eran obras psicológicas, no eran freudianas, sino todo lo contrario. Estaba el espacio muy presente, los personajes, como dice Walter Benjamin, hablaban desde su lugar, desde su mirada, desde su experiencia de vencidos. Hablábamos casi siempre de personajes derrotados o al borde del fracaso, que son los más queribles en definitiva, y desde los cuales uno puede llegar o andar en la humanidad y no hacer personajes rígidos, ¿no? En fin, creo que hicimos un camino intuitivo, a tientas. El tiempo nos fue enriqueciendo, obviamente, porque participamos de varias fiestas nacionales, vimos mucho teatro, y todo eso, bueno, fue importante para la obra que seguía. Sí, eso de los temas es interesante porque más allá de la distancia que hay entre tu obra, la de Nené y la de Diego, hay un montón de temas, así como el espacio, hay cuestiones que atraviesan la Patagonia como espacio, también como tema o como sentimientos, ¿no? Desde dónde están mirando, desde dónde se ubican los personajes, esta cuestión de la condensación del espacio, de los desplazamientos, ¿no? De los saltos en el tiempo, el de estar en un lugar que no se termina de saber cuál es, que es como una nada muy conocida que uno asocia con la Patagonia, pero que se va desprendiendo, que después va como desprendiendo otras lecturas, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que hacen que los tres, a pesar del tiempo de una obra a la otra, del 91, como para tomar la primera del grupo, hasta el 2017, 16, no sé cuándo estrenaron. 2015, hay como un puente de temas, ¿no? Como una sensación general que está en los tres. Bueno, eso es muy, muy alentador, que haya proyectos que pudieran o que puedan llevar adelante la dramaturgia, la dirección, la actuación como proyecto de grupo. Eso es muy bueno porque no es lo que abunda, no es lo que abunda. Y es lo que posiblemente sienta bases que después puedan ser continuadas, ¿no? Por los nuevos, por ejemplo. Mi nombre es Diego Araujo. Yo nací en Buenos Aires, en el partido de La Matanza, en un barrio que se llama Villa Madero. Es un barrio, o era un barrio, ese es el recuerdo que quizás me queda, ¿no? Un barrio de casitas bajas, las calles parecían muy anchas, las veredas tenían esas vainillitas que están acá en Comodoro también. Y fui el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, entonces tuve bastantes mimos y cuidados de toda la familia. Pero también esos primeros años no había pocos niños, estaba solo. Y quizás de ahí me quedó ese gusto por inventarme historias para jugar solo. Me gusta esto que plantea Juan Carlos de la niñez como la patria, ¿no? Como la patria que uno conserva, sí. Y a los 5, cuando tenía 5 años, mi mamá decidió que era momento de que yo vaya a estudiar piano. Entonces me llevó a una profesora de piano de barrio, Nelly. Y Nelly se parecía a Betty Boop, pero con más años, ¿no? En otro momento. Queridísima Nelly. Y Nelly me preguntó cómo yo quería tocar el piano. Entonces me sentó en el piano y me dice, bueno, ¿cómo te gustaría hacer? Yo toqué como me gustaría, bueno, entonces me desplazó hacia otro lugar, alejado del piano, y me dijo, bueno, no. Y así empezó mi relación con la música, desde ese lugar. Después, con el paso del tiempo, bueno, siempre estuve relacionado con la música, pero no directamente con el hecho artístico, sino a través de dar clases o de hacer alguna actividad musical. Nunca terminé de decidirme completamente por
dedicarme a la música o al arte completamente. Y solo eso. Siempre era como algo más. Además, estaba la necesidad de tener un ingreso para subsistir, ¿no? Bueno, me mudé de Buenos Aires a Lago Puelo, que es donde vivo, buscando otros espacios, quizás esa añoranza de la infancia, ¿no? Esos lugares amplios, ese verde. Y ahí es donde vivo, y me encontré en un lugar que tiene muchísima producción artística de todos los tipos y de todos los colores. Hay gente que construye instrumentos, hay gente que toca música de la época medieval, no sé, con esos mismos instrumentos. Hay gente que hace teatro, hay gente que hace música por todos lados, hay gente que baila. Es increíble la cantidad de gente que hace arte en esa zona de Lago Puelo, el Bolsón. Es muy lindo. Bueno, ahí tuve la suerte de conseguir un trabajo en una escuela de arte y poder desarrollarme, pero siempre en esta dualidad, ¿no? del mundo laboral y el mundo artístico. Bueno, me decidí a darle más peso al mundo artístico últimamente, y eso es quizás Gracias que, por haberlo pensado. lo que nos trae hasta acá, ¿no? Lo que me trae hasta acá hoy. Proyectar, y estás escribiendo y a punto de estrenar también, ¿no? Sí, Gustav fue la primera obra de aquí de la Patagonia que escribí. Y con Gustav aprendí muchísimo. Estuve con todos quienes participaron en Gustav, con el elenco, con los músicos, con las actrices, con los actores, con el director. Aprendí muchísimo. Lo que fue sucediendo en cada presentación me permitió aprender mucho. A mí soy muy observador, me gusta mucho observar y apropiarme de todas las cosas que voy viendo. Y escribí más obras de esas características teatrales y musicales. Y bueno, próximamente pienso estrenar una nueva.